Vamos a desarrollar ahora sí la pregunta número 4, ¿sí? Con la continuación a lo que estamos desarrollando en el tema de cocientes notables. Y la pregunta 4 me dice lo siguiente. A ver, vamos a ver. Hallar el 28º término. Mira lo que te está diciendo, ¿ah? Hallar el 28º término. ¿Qué significa vigésimo? 20, pero como te dice octavo, obviamente será el 28º término, el término 28, ¿sí? De este cociente notable. Pero yo tengo una pregunta antes de comenzar a desarrollar esta hermosa y bella proposición. Yo tengo la consulta, ¿cuál es el número de términos de este cociente notable? Es fácil, ¿eh? La división entre 4 a la cuarta, ¿correcto, chicos? 4 a la cuarta entre 4. ¿Cuánto vale 4 a la cuarta entre 4? Es 4 al cubo, ¿correcto? Y 4 al cubo obviamente es 64. O sea, tiene este cociente, esta división, te genera un cociente que tiene 64 términos. Ah, ya, perfecto. Entonces la gran pregunta es, el 28º es el término del lugar 28. Vamos a hallar ese término del lugar 28. Primero va el signo, ¿sí? Pero el signo, como es más, vamos a ver de qué lugar es, si es lugar par o lugar impar. Esto es de lugar par. Y todos los términos de lugar par, ¿qué signo llevan? Negativo, ¿correcto? Vamos a colocar la primera base. La primera base es a la cuarta elevado al número de términos, que es 64, menos el lugar. ¿Quién es el lugar? Voy a colocarlo aquí como moradito, 28. Perfecto. Ahora, ¿quién es la segunda base? La segunda base es b a la cuarta elevado al lugar, que es 28, menos, ¿te acuerdas? Menos la unidad. Muy bien. Sigamos. Ese término 28 será igual a, me quedaría menos a la cuarta elevado. ¿Cuánto vale 64 menos 28? Perfecto, vale 36. Multiplicado por b elevado a la cuarta elevado todo a la 27. Muy bien. La pregunta es, ese término 28 sigue conservando, por favor, su signo, ¿ah? Menos a elevado a la 36 por 4, 24, llevo 2, 4 por 3, 12, y 2 que llevé, 144. Lindo, ¿no? B elevado a la 27 por 4 sería 28, llevo 2 y me quedaría 108. Señores, este es el término del lugar 28, ¿sí? Porque me pedían el término del lugar 28º término. Perfecto. Esa debería de ser la respuesta correcta. Y no te olvides, por favor, del signo. ¿Por qué? Porque su lugar era par o impar. Par. Perfecto. Si fuera lugar impar, entonces el signo debería de ser positivo. Muy bien, vamos a continuar. Pregunta número 5. En la pregunta número 5 me dice, hallar el número de términos fraccionarios. Aquí le hemos cambiado el formato de la pregunta. Si puedes observar bien, la pregunta ha cambiado de formato porque ahora ya me piden fraccionarios. A ver, si bien es cierto, hasta el momento en la parte teórica yo no te mencioné en ningún momento fraccionarios, no te mencioné en ningún momento racionales, irracionales, etc. Pues déjame decirte, ¿sabes por qué no lo mencioné? Porque cuando nosotros comenzamos el tema, el curso, es decir, primer tema, teoría de exponentes, yo te dije que el álgebra era considerado, de todas maneras, era considerado una ciencia. ¿Pero por qué era considerado una ciencia? Porque tenía un objeto de estudio. ¿Quién era el objeto de estudio en el álgebra? Eran las expresiones algebraicas. ¿Cuántas existían? ¿Te acuerdas? Dos, ¿no? Las racionales y las irracionales. Pero racionales habían dos también, enteras y fraccionarias. Justamente eran fraccionarias cuando los exponentes eran negativos. No te olvides, exponentes negativos. Fraccionarias son exponentes negativos. Y racionales enteras cuando son positivos, pero también el cero. ¿Correcto? A ver, miren aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, la pregunta va para todos los hombres que son fieles. A ver, todos mis alumnos fieles, creo que aquí hay un montón que están mirándome ahí, ¿no es cierto? Me incluyo dentro de ello también. ¿Cuál es el número de términos? Pues déjame decirte que el número de términos es 25. ¿Cómo es que yo lo he obtenido? Dividiendo 75 entre 3, ¿correcto? 75 entre 3. Pero lo que tú vas a hacer es hallar el término del lugar K.
Si tú hallas el término del lugar K, sabiendo que es menos menos, todos serán positivos, dame la primera base. ¿Quién iría como la primera base? Iría X al cubo, elevado al número de términos que es 25 menos el lugar que es K. Ahora dime quién debería de ser la segunda base. X menos 5, elevado siempre al lugar que es K menos 1. Seguimos, perfecto. Ese término del lugar K será igual siempre a X. Vas a aplicar, por favor, propiedad distributiva. A ver, ¿cuánto te quedaría? 75 menos triple K por el X elevado. También quiero que apliques, por el amor de Dios, propiedad distributiva. Me quedaría menos 5K más 5, ¿correcto? Significa que ese término de lugar o de ubicación K tendrá que ser igual, producto de bases iguales, los exponentes se tienen que sumar. 75 menos 5K, eso es 70K. ¿Estamos? Oh, no, 75 más 5 debería de ser 80, ¿no es cierto? 80, perfecto. Menos 3K menos 5K, menos 8K. Bien, entonces, he llegado a la conclusión de que ese término de cualquier lugar me está saliendo 80, X al 80 menos 8K. Pero yo te dije que solamente me interesan los fraccionarios. Significa que el exponente tiene que ser negativo, o sea, menor que 0. ¿Correcto, chicos? Entonces, si tiene que ser menor que 0, vamos a decir que 80 será menor que 8K. Profesor, 8 y 8 se van. No es que se van 8 y 8, sino que sacas octava y octava. Entonces, el K será mayor que 10. Si el K es mayor que 10, por lo tanto, ¿qué valores adopta el K? Profesor, adopta valor 11, ¿quién más? 12, sigue 13. Como existen 25 términos, tengo que llegar hasta el 25, pero la gran pregunta es, ¿cuántos términos existe entre 11 y 25? Bueno, existe la resta de ambos, que me sale 20 o 14, sumándole 1. Así que la respuesta debería de ser necesariamente 15 términos fraccionarios. Si la pregunta hubiera sido ¿cuántos términos racionales enteros existen? Obviamente es el complemento, lo que le falta para completar. Si tengo 15 términos, lo que le falta sería para completar los 25 sería 10. ¿Correcto, chicos? Entonces, si me pidieran el número de términos fraccionarios o me pidieran el número de términos enteros racionales, ¿cuánto sería su respuesta? Fraccionarios ya lo encontramos, me salió 15 y enteros debería de ser el complemento que es 10. Muy bien. Esa fue la respuesta correcta para la pregunta número 5, una pregunta interesante, pero lo hemos resuelto. Mira aquí otra preguntita, la pregunta 6. Dice, calcular el valor de n si esto me genera obviamente un cociente notable. Bueno, una vez más vamos a desarrollar una pregunta muy parecida a esa. Ya lo hemos hecho, simplemente es para que tú lo recuerdes, que 5n más 3 sobre n menos 1, ¿sí, chicos? Debe de ser igual a 5n más 6 sobre n más 2. Igualdad de fracciones, ya tú sabes, se tiene que multiplicar en crucecita. Me quedaría 5n más 3 multiplicado por n más 2. ¿Estamos? ¿Correcto? ¿Sí? Y esto me tiene que salir igual a 5n más 6 multiplicado por n menos 1. Ajá. Ahora sí aplicamos propiedad distributiva. Ustedes mismos son, chicos, 5n al cuadrado más 10n más 3n más 6. Y por la parte derecha me quedaría 5n al cuadrado menos 5n más 6n menos 6. Puedo simplificar 5n cuadrado, me saldría por acá 13n más 6 igual a n menos 6. Ajá, n menos 6. Muy bien, la gran pregunta es, el n pasa a restar y me quedaría por aquí 12n igual a... A ver, vamos a corroborar la propiedad distributiva que habíamos aplicado. 5n por n, 5n cuadrado, 10n, 3n. Perfecto. Más 6, correctísimo, más 6.
Y por acá me quedaría 5n cuadrado, ¿correcto? Menos 5n más 6n menos 6. Muy bien, perfecto. Los 5n cuadrados, adiós, adiós, ¿correcto? Entonces el valor de n, de 12n, perdón, será igual a menos 12. ¿Cuál es el valor de n? Me va a salir menos 1. Pero la gran pregunta es lo que te piden calcular? Sí, calcular el valor de n. Entonces tu respuesta correcta debería de ser menos 1. Pero ojo, si me pidieran calcular, supongamos a mí, el número de términos. El número de términos, como yo lo obtenía en los casos anteriores, reemplazando en cualquiera de estas dos divisiones. Y esa debería de ser tu respuesta correcta. A nosotros nos ha salido menos 1. Así que marca por favor ahí tu clave y hemos culminado hasta acá la pregunta número 6. Por ahí te he preparado unas cuantas preguntas más para que tú afiances más el conocimiento de lo que son tus cocientes notables. Continuamos. Bien, queridos alumnos, vamos a desarrollar la pregunta número 7 del tema que estamos desarrollando, que es cocientes. Y la pregunta 7 me dice lo siguiente. Indicar cuántos términos existe en, ¿sí?, siendo el término 5 de grado absoluto 32. Muy bien. A ver, para que más o menos te ubiques un poquito más en esta preguntita. Todos los términos, ¿sí? Si cuando te dicen un término, obviamente estamos hablando de un monomio o estamos hablando de un polinomio. Obviamente estamos hablando de un monomio. Y si estamos hablando de un monomio, para hallar su grado absoluto, recordemos que no es nada más que la suma de los grados relativos. Repito, es la suma de los grados relativos. ¿Ya, chicos? Así que hay que tener mucho eso en cuenta. A ver, este cociente notable, si es que me genera, recordemos que el número de términos tendría que ser igual a ¿cuánto? La división entre 4 y n y 4. ¿No es cierto? Sí, que es n, o es 4, es n. Y es lo mismo, si es que ustedes dividen 5n entre 5, también me sale n, ¿sí? Me dice, siendo el término 5 de grado absoluto 32, el término 5, a ver, vamos a hallar ese término bendito, ese término 5 que me va a dar a mí la respuesta. ¿Quién es el término 5? Menos, el signo es positivo, ya no va, no interesa. La primera base es x a la cuarta elevado al número de términos, ¿correcto? Que habíamos dicho que era n, ¿sí? Menos el lugar que es 5, por la segunda base, que es y a la quinta, elevado al lugar, que es 5, menos 1, ¿sí? Hasta ahí creo que todos vamos correctos. Vamos a continuar entonces con ese término 5. Luego me dice el x elevado, propiedad distributiva, 4n menos 20, por el y elevado a la propiedad 5 menos 1, 4, por 5 mi edad, perfecto, mentira, el término 5 será igual a. La pregunta es, si yo te pidiera calcular el grado de ese término 5, ¿quién dirías que es? El grado del término 5. La suma de ambos exponentes, que sería 4n menos 20, voy a sumarlo por si acaso, más 20. Y esto dice que me resulta 32. Y se acabó. ¿Por qué? Porque los 20 se eliminan. Y me queda que 4n es 32. Significa que el valor de n tendría que ser 8. Y es justamente lo que me están pidiendo. Profe, ¿no te piden calcular n? No, pues, pero me piden indicar cuántos términos existe. ¿Y cuántos términos existe? Existen n términos. ¿Y cuánto me salió el valor de n? Pues me ha salido como respuesta 8. Pasamos a la pregunta número 8. Mira qué casualidad, ¿no? Muy bien, me dice, dado este cociente, calcular el valor de m más n si tiene 8 términos. Si tiene 8 términos. Mi regla general. La regla que tú ya la conoces. ¿Cuál es esa regla general? Decimos, m más 5, ¿sí? Entre 5 es como colocar, ya ustedes saben, n menos 4 sobre 7 y es como colocar el número de términos. ¿Pero cuántos términos tiene? Profesor, tiene 8 términos. Muy bien. Vamos a ver nuestra primera ecuación entonces. Decimos, m más 5
entre 5 es 8, así que el 5 pasa a multiplicar y será igual a 40, ¿correcto? Significa que el valor de m tendría que ser 35. Voy a colocar por acá la otra ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación? La igualdad 2. n menos 4 será igual a 7, multiplica el 8, ¿estamos correcto? Y eso es 56, significa que el valor de n tiene que ser 60. Ya, no te olvides, por favor, nuevamente esta regla general. Bien, ¿qué es lo que me piden calcular en la pregunta? Simplemente lo que me están pidiendo calcular en la pregunta es el valor de m más n, lo cual sería 35 más 60, la gran respuesta es 95. Muy bien, esa debería de ser tu clave a marcar en la pregunta número 8. Vamos con la pregunta número 9. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 9? Calcular el valor numérico del término central. Ojo, término central. Si x es igual a 3 y y es igual a 2 raíz de 2. Muy bien. Y ahí está el cociente que te están dando. Bien. Este ejercicio a mí me presenta un grado de dificultad. ¿Por qué motivo? Porque recordar que cuando nosotros comenzamos el capítulo yo te afirmé que para que me genere un cociente notable tiene que tener 3 casos cruciales. Primero, bases iguales. Segundo, exponentes iguales. Tercero, división exacta. Bueno, déjame decirte que uno de esos casos o uno de esas condiciones no tengo en este cociente, en esa división. No tengo. A ver, ¿me puedes mencionar cuál es ese caso? Muy fácil. No tiene bases iguales. No lo tiene, pues. No tiene bases iguales, profesor, no tiene bases iguales, correcto. Pero yo también te dije y te di la solución de eso. ¿Cuál era la solución? Buscarle, tratar de buscarle siempre que tenga bases iguales. Buscarle. ¿Cómo le buscamos? Fácil. Mira, hay una propiedad, observación. Hay una propiedad que te mencioné en tus productos notables, que se llama la identidad de Legendre. ¿Te acuerdas? Me decía la identidad de Legendre, a más b elevado a la cuarta menos a menos b elevado a la cuarta. ¿Cuánto valía por mi amigo Legendre? Valía 8 veces a por b por a al cuadrado más b al cuadrado. Profesor, sí me acuerdo. Muy bien. Y date cuenta tú que esta expresión de rojo no está en el denominador. Profe, sí, pero en vez de colocar a, está x. Y en vez de colocar b, está y. Correcto. Entonces, vamos a hacer la traducción de todo esto. A ver, quiero que me digas quién es el cociente. Lo mismo, por favor. A ver, me quedaría x más y elevado a la 100, ¿sí, chicos? A la 100, menos x menos y elevado a la 100 sobre, confío en ti, ¿quién debería de ser ese denominador? Sería x más y elevado a la cuarta menos x menos y elevado a la cuarta. En donde yo te voy a preguntar, ¿cuál es el número de términos? Facilísimo. Y la respuesta es 25. ¿Cómo he obtenido el 25? Dividiendo, facilito, 100 entre 4. ¿Pero qué te piden calcular? El valor numérico del término central. ¿Quién es el término central? El término central es el término que está en el centro, ¿correcto? Pero si yo tengo 25 términos, ¿quién será mi término central? Más 1 entre 2. 25 más 1, 26, entre 2, 13. Estamos hablando de que el término central es el término del lugar 13. Y el término del lugar 13 es, dame la primera base, x más y a la cuarta, recuerda que está en la parte de abajito, ¿no? Elevado al número de términos, 25, menos el lugar, 13. Ahora quiero que me digas cuál es la segunda base, x menos y a la cuarta, elevado todo esto al lugar, que es 13, menos 1. Muy bien, sigamos. Ese término 13, que es el término central, será igual a ver, observa, x más y
elevado a la ¿cuánto? ¿Cuánto vale 25 menos 13? Eso es 12. Y 12 por 4, 48. Muy bien. Multiplicado por x menos y. Profe, esto es 12 y 12 por 4 también es 48. Muy bien. ¿Ya lo tienes? Mira, tienes el mismo exponente en la primera base, tienes el mismo exponente en la segunda base. ¿Puedo multiplicar las bases? Correcto. ¿Cuánto vale x más y por x menos y? Vale x al cuadrado menos y al cuadrado, pero no te olvides todo elevado a la 48. Señores, hemos terminado con esa pregunta. Hemos culminado. Tú me preguntarás, profesor, pero todavía falta ya la respuesta. No, pues, pero la respuesta tú ya la tienes, porque mira lo que te está diciendo, que x vale 3, y si lo elevo al cuadrado sería 9. Profe, pero el y vale 2 raíz de 2, que si lo elevas al cuadrado es 8. ¿Y cuánto vale 9 menos 8? Profe, 9 menos 8 es 1, y 1 elevado a la 48, o a cualquier exponente que se te venga a la mente, mi respuesta debería de ser 1. Entonces, profesor, la respuesta correcta para la pregunta número 9 tendría que ser 1. El valor numérico de su término central. ¿Ah? Pero ojo, cuando x adopta valor 3 y y adopta valor 2 raíz de 2. Hemos llegado hasta acá con tu tema de cocientes notables. Por ahí, un par de preguntas más y pasamos a lo que es la divisibilidad. Sigamos. Muy bien, queridos alumnos, vamos a continuar y vamos a desarrollar estas 3 últimas preguntas que corresponden al tema de cocientes notables para luego ver algo interesantísimo, así que no te pierdas lo que será nuestro tema de divisibilidad, un tema muy lindo, divisibilidad de polinomios. ¿Ya, chicos? A ver, miremos por aquí. Vamos a desarrollar entonces la pregunta número 10 y dice lo siguiente. En el desarrollo de un cociente notable se obtiene los dos términos que te están dando aquí en la pizarra. Indicar el dividendo del cociente notable generado por esos dos términos. A ver, vamos a comenzar entonces a hablar de estos temas, de esta parte del capítulo. Es una pregunta novedosa, es una pregunta nueva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? En primer lugar, chicos, quiero que se den cuenta, por favor, el exponente del x de cuánto en cuánto va aumentando o va disminuyendo. En este caso, va disminuyendo de 2 en 2. Mira, si va disminuyendo de 2 en 2, significa que la base es x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va disminuyendo de 2 en 2, pues, ¿sí? ¿Estamos correctos? Entonces la base es x al cuadrado, pero para que me resulte 18, tengo que elevarlo a la 9. Ahora quiero que te fijes en la siguiente base. Quiero que te fijes en el y ahora. Si tú te fijas en el y, el exponente va aumentando de 3 en 3. Y si va aumentando de 3 en 3, la gran pregunta es, ¿quién debería de ser la base? X al cubo. Para que me resulte 27, tendría que ser 9 también. Ahora, como la base es x al cuadrado, creo que yo debo de elevarlo a la 8 para que me resulte 16. Y como la base es y al cubo, creo que debo de colocarla a la 10 para que me resulte 30. Ahora hay algo que quiero que te des cuenta. Si tú observas muy bien toda esta expresión, ¿correcto? Estamos hablando de algo conocido. Ponte a sacar tus conclusiones. Observa, para mí, este cociente notable que me genera esta expresión debe de tener por primera base el x al cuadrado y por segunda base el y al cubo. ¿Sí? Repito, debe de tener como base primera x al cuadrado, pero como base segunda el y al cubo. Ahora quiero que te des cuenta aquí viene lo crucial. ¿Cuántos términos tiene? No sé. Pero yo me voy a dar cuenta que el número de términos siempre es igual, señores, en todo cociente notable al grado más 1. Yo quiero que te des cuenta cuántos términos logras visualizar aquí y cuál es el grado. Profesor, el grado es 9 más 9, 18. El grado es 8 más 10, 18. O sea, todos los términos van a ser de grado 18. Y si tú le sumas 1, el número de términos viene a ser 19. Ya, profesor, y si el número de términos es 19, es el exponente tanto de la primera base
como de la segunda base. ¿Te das cuenta que nosotros para generar eso hemos tenido que tener una base dentro de los cocientes notables? Pero acá hay un detalle. Si tú te has dado cuenta, aquí el detalle está en que nosotros no sabemos en qué caso estamos. Si estamos en el caso más, si estamos en el caso menos más o si estamos en el caso menos menos. Pero tú ponte a pensar. Los signos van menos, más, menos. Se alterna, entonces eliminamos el caso menos, menos. Y si nosotros eliminamos el caso menos, menos, tenemos que ver qué caso debería de ser. Profesor, puede ser el más, correcto. Yo te dije el caso más se generaba cuando el número de términos era par o era impar. Profesor, cuando el número de términos era una cantidad impar en el más, ¿correcto? Entonces, si era impar, 19, ¿es par o impar? Obviamente es impar. Entonces estamos en el caso más. Muy bien. Para ir terminando esta preguntita, la gran consulta es, arriba dime si no me queda, x a la 38 más y, ¿correcto?, elevado a la 57 sobre x al cuadrado más y al cubo. Entonces vamos a decir que esta expresión me genera como, mira lo que te piden, dividendo, como dividendo me genera al polinomio, ¿recuerdas? X a la 38 más y elevado a la 57. Y esa debería de ser la respuesta correcta. Hermosa, ¿no? Hermosa. Pero te diste cuenta que acá lo crucial es saber cuántos términos tengo. ¿Sí? ¿Cuántos términos tengo? No te olvides que el número de términos siempre es igual al grado más 1 en todo cociente notable. ¿Por qué? Bueno, puedo decirte un montón de cositas, porque el cociente notable se trata de un polinomio completo, se trata de un polinomio ordenado, se trata de un polinomio mónico, se trata de un polinomio inclusive hasta homogéneo, e inclusive hasta entero. Así que todos esos requisitos y todos esos tipos de polinomios me reúnen y me llega a afirmar de que es un cociente notable. Y obviamente las deducciones que hemos sacado para desarrollar esta preguntita 10. Hermosa pregunta, apúntalo por ahí. Bajo la pregunta 11. En la pregunta 11 me dice lo siguiente: si un término del cociente notable, ¿sí?, es 12, hallar n menos p. Bien, al igual que en un ejercicio anterior que habíamos visto en la pizarra anterior, yo te dije de que tiene que tener las mismas bases. Aquí no lo tiene, no tiene las mismas bases. Si es base X, acá debería ser base X, pero sin este Y, ¿me entiendes? Sin este Y, o sea, el Y no debería de existir. Acá las bases sí son iguales, pero tiene que cumplir en ambas. Mira lo que se me ocurre hacer, no sé. A ver, yo coloco X a la n menos Y elevado a la n más P. Si no más menos me equivoco, en la parte del denominador ustedes pueden sacar un factor en común. El factor en común en el denominador, si no más menos me equivoco, es y a la n más 2. Te abro, ¿y qué es lo que te faltaría para desarrollar ese término? Te quedaría el x al cubo menos y, te creo, elevado a la ¿cuánto? A ver, n más 2 no, factor en común a la n menos 3. N menos 3, ajá. Entonces me genera el x al cubo menos y, creo yo, elevado a la quinta. La gran pregunta es, ¿por qué y a la quinta? Porque menos 3 más 5 es 2 positivo. Entonces, como yo soy genio, voy a darle forma de mi cociente notable. ¿Cuál es ese cociente notable? Mira, aquí lo verás. Voy a separarlo. 1 arriba. Abajo voy a colocar lo que saqué el factor en común. Y mira lo que me ha quedado en la parte derecha. Me ha quedado el x a la n menos y elevado a la n más p, ¿sí?, sobre x al cubo menos y elevado a la quinta. Ajá, ahora ya tiene forma de un cociente notable, pero que no se te olvide que este cociente notable está multiplicando a todos los términos por 1 sobre y a la n menos 3. Ahora, me dice que un término es x a la 12. Bien, voy a hallar ese término, pero si no te das cuenta, el y no aparece. Vamos a ver quién sería ese término. Voy a llamarle yo
no sé, se me ocurre la letra K, el término K. ¿Cuánto será el término K? Será igual a la primera base, que es x al cubo, elevado al número de términos, que no sé cuánto es, número de términos menos el lugar, que es K, por la segunda base, que es y elevado a la quinta, ¿correcto? Elevado a la K menos 1. Elevado a la K menos 1. Pero eso sí, no te olvides que todo esto va a estar multiplicado por 1 sobre y a la n menos 3, que en realidad es como colocar y a la 3 menos n. ¿Sí? Lo llevé hacia arriba. ¿Sí? Y cambia el signo, obviamente. Si es que el exponente en el denominador fuera x al cuadrado y lo sube como x a la menos 2. Siempre el exponente cambiando de signo. Bien, entonces vamos a continuar. Me encanta esta cosa, está hermosa. Ahora date cuenta tú que acá ocurre algo extraño. Mira, x al cubo elevado al número de términos menos k. Todo esto multiplicado por, pero yo te pregunto, mira lo que me está quedando, 5k menos 5, ¿correcto? Aplicando propiedad distributiva, más 3 menos n, porque producto de bases iguales, los exponentes se van a tener que sumar. Y yo saco dos conclusiones. Como el y no aparece, toda esta expresión tiene que ser 0, ¿correcto? Y como el x está elevado a la 12, toda esta expresión tendrá que ser 4. ¿Por qué 4? Porque 4 por 3 me genera ese exponente 12. Y vamos a continuar. A ver, ¿qué me quedaría luego? Profesor, luego me quedaría, recordemos, que por regla general, n sobre 3, por regla general, será igual a n más p, ¿correcto? ¿Sí? Sobre 5. Multiplicando en cruz, 5n será igual a 3n más 3p. Entonces 2n será igual a 3p. Esa es la relación que existe entre n y p. Muy bien. Pero por aquí voy a obtener yo como resultado que 5k menos n será igual a 2. ¿Correcto? 5k menos n será igual a 2. Y que el número de términos menos el k será igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que me piden calcular en esta preguntita? Me piden calcular el n menos p. Señores, pero en este caso lo que nosotros podemos hacer es que el número de términos es esto, ¿no? Y el número de términos creo que yo le había colocado n tercios. Muy bien, invadí un poquito el otro ejercicio, pero de tal manera que nosotros lleguemos al resultado. Entonces, si este número de términos vale n tercios, sería n sobre 3, el 3 pasaría a multiplicar al k y se convierte en 12. Y date cuenta tú que hemos obtenido una regla, una ecuación, en donde yo puedo aplicar propiedad, hoy simplemente se sumaría, ¿no? Para reducir. Propiedad de reducción, ¿no? Si yo sumo, se van a eliminar n y n, me quedaría 2k, ¿correcto? Igual a 24. Repito, si yo sumo, me quedaría, en este caso, 2k, ¿correcto? Igual a 24. Significa eso que el valor de k ya lo tengo. El valor de n lo voy a tener. El valor de p también. A ver, confíen ustedes, chicos. ¿Cuál es el valor de k? Profesor, si pasa a dividir, sería el valor de k 12. Pero la gran pregunta es, ¿me piden k? No. Pero no te olvides, precioso, que el k lo puedo obtener, porque el número de términos menos k es igual a 4. Entonces, el número, como el k vale 12, el número de términos, ¿cuánto tendría que ser? Profesor, el número de términos tendría que ser igual a 16, ¿correcto? Es igual a 16. Si esto es igual a 16, ¿sí? El valor de n tendría que ser 16, mira, por 3. Y 16 por 3 es 48, ¿sí? Y la relación entre n y p la tengo por acá.
Entonces el valor de P es inmediato. Reemplazamos. Si esto es 48, le saco tercia, sería 16. Y 16 por 2 es 32. ¿Qué es lo que te piden calcular? El valor de N menos P. Si yo resto ambos, ¿cuánto me saldría? La respuesta debería de ser tu edad, justamente, ¿no? 16. Se acabó. Esa debería de ser la respuesta correcta para la pregunta número 11. Una hermosa pregunta. Hemos ido paso a paso construyéndolo, pero me ha resultado en esta partecita 16. Excelente pregunta. Vamos a la última pregunta de mis cocientes notables. Esa preguntita es nuestra pregunta número 12 y nos dice lo siguiente. Sabiendo que el término 5 de este cociente es esta expresión, calcular el número de términos. A ver, en primer lugar vamos a hallar, nuevamente les digo, el término del lugar 5, de posición 5. ¿A qué es igual? Dame la primera base, a elevado a la 5 a la y menos 9, elevado al número de términos, que no sé cuánto es, pero mira, ya lo tenemos como numeral t, ¿te parece? Número de términos, menos el lugar, menos 5. Por la segunda base, ¿quién es la segunda base? B a la 5 a la y menos 9, elevado siempre a la 5 menos 1, ¿correcto? Muy bien. Si yo comparo estos dos términos que son los mismos, voy a afirmar dos pequeñas ecuaciones. ¿Podrías decirme, guapo, precioso, quién es el exponente del B? 64. Pero en el término que he hallado, ¿quién es el exponente de ello? Esto te sale 4, ¿ah? 4 multiplicado por 5 a la y menos 9. Puedo aplicar yo por aquí cuarta y cuarta. ¿Cuánto vale cuarta de 64? 16. Será igual a 5 a la y menos 9. Pásalo a sumar. 25 será igual a 5y. El valor de y debería de ser 2. Si el valor de y es 2, reemplazamos, mira, ve, 5 al cuadrado, 25. 25 menos 9, 16. Por el número de términos menos la ubicación, 5. Y este es el exponente de la, que me sale 176. Señores, sacamos 16ava 1, 16ava 11. Significa que el número de términos menos 5 será igual a 11. ¿Podrías decirme cuál es el número de términos? 16. Profesor, oh casualidad, me ha salido lo mismo que en la pregunta número 11. Puede que por ahí haya algo de relación, pero el número de términos me ha salido acá 16. Muy bien, chicos, datos cruciales, aquí ya terminando el tema de cocientes notables, datos cruciales en cocientes notables, ¿sí? Fijarse en qué caso estoy, ¿sí? Fijarse en los signos, siempre, lugar par, lugar impar, no te olvides los signos. El término general, aprenderse el término K, contando de derecha a izquierda o desde izquierda a derecha. La regla que te di, la regla general, no te olvides de dividir los exponentes para que te genere a ti el número de términos. Muy bien, jóvenes, ha sido un placer haber estado con ustedes con respecto al tema de cocientes notables. Vamos a ver esta parte de divisibilidad que es hermoso. Nos va a ayudar a flashear nuestro cerebro. Nos va a ayudar. Excelentísimo. Pasamos.